Todas las Isabeles. Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a Ciencia desde lo Básico. En esta ocasión, la doctora Silvia López Pérez, profesor investigador del Departamento de Biología Celular y Molecular del CUTBA, nos va a compartir algo de lo que últimamente ha estado ella investigando acerca del veneno de abeja y mucho de lo que la gente maneja como cultura popular en una charla que seguramente va a ser muy amena porque la doctora habitualmente hace sus charlas muy amenas. La doctora Silvia López es profesor investigador titular, como ya lo dije, del Departamento de Biología Celular y Molecular. Es licenciada en Biología, maestra en Ciencias Biológicas y doctor en Ciencias Biomédicas, grados que obtuvo a través de su formación en la Universidad de Guadalajara. Actualmente es investigador del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Y bueno, tiene una amplia trayectoria en investigación en neurociencias. Es amplia en años y es amplia en logros. Y me da mucho gusto presentarla porque pues es de los profesores que además de que está dispuesto a compartir en un tenor de divulgación científica, además de eso, pues somos muy buenas amigas y entonces a mí me da doble gusto siempre cuando en Ciencia desde lo Básico tenemos amigos dispuestos a hacer divulgación científica. Entonces, bueno, sin más, ya le quité algunos minutos a su charla. Los dejo a todos con la doctora Silvia para que nos platique qué hay acerca del veneno de abejas. Bueno, pues buenas tardes a todos. Realmente para mí es un gusto estar en este espacio donde tenemos la oportunidad de compartir un poquito lo que hacemos en nuestro día a día en el laboratorio y realmente espero que esto salga muy bien, porque como me oyeron decir antes, no soy muy buena para el Zoom y además no me gusta ver mi cara ahí enfrente. Así que pues vamos a tener una charla en donde ustedes no van a ver mi cara, pero van a ver la presentación que les preparé. ¿Y de qué va el asunto? Bueno, pues va de que hace algunos años nosotros empezamos a hacer algunas investigaciones usando veneno de abeja y como muchas de las veces sucede en este campo, pues esta investigación inició casi como una apuesta. ¿Por qué? Porque yo soy una persona sumamente escéptica con respecto de los remedios naturales y estos tipos de elementos que muchas de las personas utilizan para tratarse enfermedades. Realmente soy una persona muy escéptica. Y alguna vez con algunos de mis compañeros, pues se empezó la charla con respecto de qué realmente podría funcionar en esta sustancia que es el veneno de abeja y yo por supuesto dije, no, pues es que esas son charadas. Y pues así como que vamos investigando a ver qué es cierto, un poquito como para querer desmentir a la otra persona y pues realmente dentro de mi escepticismo pues me he llevado bastantes sorpresas. Y estas sorpresas pues me han empujado a ciertamente aceptar algunas cosas. Así que de eso va la charla. Les voy a compartir mi pantalla para no divagar. ¿Cuál será esta? A ver. Pantalla. Está. La charla la hemos titulado así, mitos y realidades sobre la capacidad curativa del veneno de abeja. Y pues vamos a hablar un poquito de historia popular, un poquito de biología y bastante de neurociencias. Así que quisiera yo empezar platicándoles, déjenme ver cómo le hago para que esto camine, ahí está. Platicándoles un poquito de lo que pude investigar con respecto a qué tanto tiempo tiene la humanidad relacionándose con las abejas. Pues resulta ser que esta relación es muy antigua. Hay una pintura rupestre por allá en España que data de muchísimos miles de años antes de Cristo, en donde se puede observar
esta imagen. Es una imagen típica de las pinturas rupestres, representa a una persona que muchos investigadores dicen que es una mujer, quién sabe por qué, en donde claramente se ve que hay unos animalitos ahí revoloteando alrededor. Estos animalitos sin duda son abejas. Y el monito pues tiene la mano metida en lo que se ha pensado que es un panal. Y acá pues tiene una canasta en donde evidentemente parece estar recolectando miel. Obviamente, como ustedes seguramente tienen conocimiento, uno de los productos de las abejas, que actualmente les ha dado por decirles productos de la colmena, uno de los productos de las abejas más popular y apreciado por todo el mundo, pues es la miel. Sin embargo, pues para obtener la miel, seguramente estos sujetos pues se llevaron varios picotazos. Y pues en los picotazos, pues lo que recibieron fue veneno. Entonces, ciertamente la relación de los humanos con las abejas es algo muy, muy antiguo. Se pierden los confines de la historia. No podríamos decir cuándo fue que la humanidad se dio cuenta de que el veneno de las abejas podría ser benéfico. Más allá pues de la miel y el propóleo y todas estas cosas que todos de alguna manera conocemos. Traté de investigar, digamos, reportes claros, verdaderos y fidedignos del uso del veneno de abeja en la antigüedad. Porque se dice mucho que en Egipto, en la antigua China, Mesopotamia y todas estas culturas antiguas usaban el veneno. Sin embargo, realmente no hay registros escritos en toda su registro histórico, pues no lo hay. Hay muchos registros del uso de la miel, por supuesto, y ya se dice que, por ejemplo, los faraones eran embalsamados con miel, con propóleo, con todo este tipo de cosas, y que estos elementos favorecían la conservación de sus cuerpos por muchísimos años, ¿no? Y aquí en Egipto, que es una cultura muy, muy interesante, pues hay registros claros de abejas, de cuidadores de panales, de algunos elementos que sugieren que cultivaban la miel de una manera semejante como lo hacen en la actualidad. Pero cultivaban las abejas, perdón, no la miel, de una manera semejante a como se hace en la actualidad, pero de veneno, pues no, realmente no hay ningún registro. Creo que uno de los primeros que puede ser creíble y bastante cierto, pues fue las, casi diría yo leyendas, de que Hipócrates utilizó veneno. ¿Y por qué digo que leyendas? Porque en sus escritos Hipócrates nunca lo puso tal cual. Él ponía, pues, que usaba ciertos elementos de las abejas para curar N cantidad de enfermedades. Pero realmente no lo escribió de su mano, ¿no? Por ahí ruedan los dimes y les diretes. Probablemente sí, probablemente no lo podemos saber en realidad. Pero es interesante que Hipócrates ya mencionaba que usaba ciertas sustancias provenientes de las abejas para curar enfermedades. Y es sugestivo, pues, de que usaba veneno, porque él decía que usaba al animalito para curar enfermedades, ¿no? Y evidentemente lo único que pueden obtener del animalito, pues es el veneno, porque el polen o la miel y ese tipo de cosas es poco probable. Entonces, probablemente Hipócrates lo usó. Y luego vienen los registros de China. Muchos creen que los chinos antiguos utilizaban veneno de abeja por la idea de la acupuntura. En realidad, no hay así como una relación directa entre acupuntura y veneno. No, eso es muy, muy actual. Sin embargo, bueno, pues ya saben ustedes, usaban estas agujas. Fíjense, me quiero detener un segundo aquí, porque ahora usan agujas de acero,
acero inoxidable, muy finitas, pero realmente las agujas tradicionales chinas, pues vean ustedes qué variedad, ¿no? Que hay estas muy planas y muy anchas, pero bueno. Entonces es probable que los chinos hayan usado, junto con sus agujas de acupuntura, ciertas sustancias, aunque la mística, digamos, pura de la acupuntura, pues es nada más utilizar la aguja en ciertos puntos del cuerpo para tratar de paliar algunos males humanos. En la actualidad sí se usa el veneno junto con la acupuntura, pero esa es una historia moderna. En la China tradicional, pues quién sabe. Muchos piensan que sí, pero realmente tampoco hay ningún registro escrito que nos hagan asegurar estas creencias. Lo que sí es cierto es que hay dos personajes muy interesantes en la historia de la humanidad. Carlomagno, que tenía gota, Carlomagno. La gota es una enfermedad que se produce por la acumulación de ácido úrico, por una alimentación demasiado rica en proteínas animales. Y Carlomagno la tenía. Y lo que sí está muy bien documentado es que Carlomagno fue tratado con veneno de abeja por un médico chino, no sé si con acupuntura o con otra técnica, para paliar los dolores de la gota. Y este otro personaje, que era Iván el Terrible, Iván IV, aquel sujeto que se hizo por primera vez llamar el zar de todas las Rusias, pues también tenía algunas afecciones que le producían dolores reumáticos. Entonces, Iván el Terrible también está bastante bien documentado que fue tratado con veneno de abeja por un médico chino. Tampoco sé si era por acupuntura, pero sí está en los anales de la historia de este sujeto, que sus dolencias fueron tratadas con veneno de abeja. Desafortunadamente no pude encontrar como el resultado de esos tratamientos, ¿no? Pero bueno, ahí está. Estos dos sujetos sí fueron tratados con esta sustancia de manera, al parecer, bastante exitosa. Carlomagno de todos modos se murió de gota, o se murió con gota, ¿no? Con esta acumulación de ácido úrico. Pero parece ser que mucho de su éxito como conquistador pues fue favorecido por el hecho de que podía subirse al caballo y podía montar a caballo varios días sin tener que estar encamado debido a sus dolores con esta enfermedad. Bien. Entonces, la primera certeza que yo podría tomar de esta presentación es que ciertamente existe un referente histórico del uso del veneno de abeja para tratar enfermedades inflamatorias. Entonces, la gota es una enfermedad inflamatoria, la artritis o las reumas que luego decimos también es una enfermedad inflamatoria. Y esta parece ser la primera certeza que yo puedo tomar. Y voy a retomar la idea un poquito más adelante. Entonces, hay un referente histórico bastante, no bastante, sino documentado, vamos a decir. Quisiera yo que estuviese más bien documentado. Pero sí hay un referente histórico del uso del veneno de abeja para tratar enfermedades inflamatorias. Ahí me estoy viendo ahí otra vez mi cara. En la época más moderna, podríamos decir que el uso del veneno de abeja como terapia se popularizó a fines de 1920, los años 20, por este señor que están ustedes viendo allí en la presentación. Era el doctor Bodoc, F. Beck, que tenía un consultorio en Nueva York. Entonces esta persona empezó a desarrollar eso que ahora llamamos apiterapia. La apiterapia, digamos en su definición más acertada, es el uso de veneno para paliar diferentes enfermedades. Ya sé que ahora pues apiterapia suena así como que cualquier cosa que venga de las abejas, pero en sus inicios la apiterapia nada más se refería al uso del veneno de abeja. Este señor, después de tratar a
mucha gente de diversas enfermedades escribió este libro que todavía se considera un clásico de la terapia con veneno de abeja y otros productos. Y aún lo es, aunque está escrito en un lenguaje ciertamente antiguo, ya para estas fechas, es un referente. En este libro, este señor documenta el uso de veneno para tratar enfermedades casi todas de origen inflamatorio. Más adelante vamos a ver qué es exactamente esto de origen inflamatorio, para que ustedes tengan un referente de para qué sí puede servir el veneno y para qué no puede servir el veneno. Después de que esta persona se murió, pues algunos de sus alumnos siguieron con la idea pues de utilizar diferentes productos, no solo el veneno, sino otros productos de las abejas, para hacer terapia de diferentes padecimientos. Y luego ahí es donde empiezan los mitos, porque en el usar propóleo, jala real, polen, X cantidad de cosas, entonces es donde se pierde la rigurosidad con la que esta persona empezó a documentar cómo él trataba padecimientos artríticos y reumáticos en las personas con inyecciones de veneno. Bien, esto es lo que les puedo decir desde el punto de vista histórico. Después de los años de 1920, la historia del uso del veneno se diluye, totalmente se diluye. ¿Por qué? Porque como les comenté, se perdió la rigurosidad, ¿no? La gente empezó a querer tratarse con veneno, casi cualquier cosa. Las personas que se presentaban como terapeutas, se podría decir, porque no eran médicos, que usaban en la apiterapia, también empezaron a ofrecer la cura de N cantidad de cosas con veneno de abeja, ¿no? Y ahí es donde ya no cuadra la cosa rigurosa científica con respecto a esto, es cuando empiezan a aparecer pues parlanchines o mentirosos que empiezan a querer curar de todo con el veneno. Entonces ahí es donde el aspecto histórico se diluye, se pierde, ¿no? Y entonces, como ya no les puedo hablar más de historia, ahora quisiera hablarles de las abejas desde el punto de vista biológico. Yo, como no dejo de ser bióloga, pues todavía me encanta marear a la gente con estas cosas de las clasificaciones taxonómicas. Entonces, realmente no es tan difícil. Y quisiera que miraran este cuadro, no sé para dónde hacerme la barrita de las caritas. Ahí ya, para que me deje ver. Entonces, las abejas son himenópteros. Y básicamente pertenecen al suborden de las apócritas, al grupo de las aculeatas y a la superfamilia Apoidea. Sin embargo, aparte de las apoideas, en esta superfamilia también están las vespoideas y otras que aquí no puse porque no son relevantes. Estas dos son sumamente interesantes desde el punto de vista biológico por lo siguiente. Las apoideas son las abejas y los abejorros y las vespoideas pues son las avispas, ¿no? Las abejas son un grupo muy, muy heterogéneo de animalitos y entre ese grupo perdón, pues están el género Apis, al cual pertenecen las abejas productoras de miel que todo el mundo conocemos. Sin embargo, pues no son las únicas abejas, ¿no? Y ahí es donde empieza, digamos, una visión que a mí me parece sumamente interesante y que voy a tratar de explicarles enseguida. De la Apis existen dos especies domesticadas. La Apis mellifera, ahí está. La Apis mellifera, que es la abeja europea, no es de origen americano, ni africana, ni nada, es europea. Se generó en el occidente de Europa y fue introducida en América del Norte
básicamente o probablemente alrededor de estas fechas. ¿Cómo llegó a América? Pues en los barcos de los que venían de Europa a conocer el Nuevo Mundo, así la trajeron. Y de hecho, se cree que ya la trajeron, digamos, en estas cajas que usan ahora, no sé cómo se llaman, para criar a las abejas, ¿no? Entonces, ya la traían bastante domesticada y bastante hecha para la producción de miel, que desde, no sé, desde muy temprano en la historia de la humanidad es un producto sumamente apreciado. Y luego existe la otra especie domesticada, que es la apicerana. Esta abejita es más propia de Asia, de Japón, de China, de toda esta parte oriental de Europa, y pues en aquellas latitudes es la que produce la miel que se come la gente. Hubo pues una invasión de lo que se llaman las abejas africanas, que eran de este género, de Lapicerana. Y esta invasión fue tan importante que ahora se considera que todas las abejas europeas, o sea, todas las apis mellifera que existen en América, son abejas africanizadas. No sé si esto sea bueno o sea malo, el punto es de que la abeja europea original ya no existe como tal, sino que se considera pues que todas son básicamente africanizadas, lo que las hace un poco más agresivas que la apis mellifera original que vino de Europa. Bueno, pues estos dos tipos de abejas son las que aparecen en todo el mundo, han colonizado todo el planeta y básicamente es una especie muy cosmopolita. Se ha aclimatado a todas las partes del mundo, básicamente está en todos lados, excepto en los polos. Ahí no pueden cruzar las abejas, me imagino, obviamente por el frío. Pero de ahí en más, están en todos lados. La otra cosa que hay que pues saber de las abejas es que siguen siendo una especie invasora. Y Apis mellifera desplaza a otras especies de abejas nativas cuando es insertada en algún lugar. Esto quiere decir que donde ustedes vean cajoncitos de esos donde se crían las abejas, pues básicamente en la cercanía no van a ver otro tipo de abeja, porque son desplazadas por esta especie. Y por lo tanto se considera pues una especie invasora, cosa que no es buena. Eso es malo. Pues el veneno que conocemos y que se usa comúnmente para esto que llamamos apiterapia, pues es el veneno de Apis mellifera. No se ha utilizado algún otro tipo de veneno, cosa que da un panorama bastante amplio de lo que se puede hacer. Entiendo que no se ha utilizado precisamente porque pues uno puede tener acceso fácil a la Apis mellifera y un poco más complicado a otras especies de abejas. Bien. El veneno de estas abejas es un producto biológico sumamente interesante, visto desde el punto de vista pues biológico. Este veneno es producto de una glándula que tienen las abejas aquí en su cuarto posterior, en la cola, en la colita. Es una glándula bastante grande. No se conoce muy bien la vía de biosíntesis del veneno. Realmente no sabemos qué cosa combina ahí las abejas para producir veneno, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esta glándula del veneno parece ser diferente según la edad de la abeja y también según el momento del año en que uno recolecta el veneno. Por ejemplo, se sabe que el veneno es más potente si se colecta en primavera o en verano y es menos potente si se colecta en otoño o en invierno. También se sabe que las abejas van disminuyendo la potencia de su veneno con la edad, de tal manera que las abejas viejas tienen un veneno menos agresivo que una abeja joven. Y la otra cosa interesante es que solo las hembras pican.
porque solo ellas tienen aguijón. Y todo este sistema de veneno, pues obviamente es un sistema de defensa que la evolución fue creando en las abejas, pues como protección para sus depredadores. Aunque es obvio que este sistema tiene alguna falla por allí, porque es también de conocimiento general que las abejas mueren cuando pican. ¿Y por qué mueren? Pues porque el aguijón está firmemente unido a toda esta región abdominal de las abejas. De tal manera que cuando este aguijón se clava en algo firme, como puede ser los tegumentos de otros animales o nuestra piel, entonces cuando la abeja quiere volar para irse del lugar en donde picó, pues el aguijón bien agarrado en un tegumento de lo que sea, pues toda esta parte se queda junto con el aguijón y se desprende de las partes internas de las abejas. Entonces, eso significa que cuando la abeja levanta el vuelo después de picar, pues deja ahí medio panza. Todo el intestino se queda ahí. Entonces, pues se muere. No hay de otra. Esta imagen de acá es una micrografía electrónica de un aguijón de abeja de apis. El azul es un alfiler y el rojo es el aguijón. Entonces ven ustedes cómo tiene estas espículas que pues ciertamente le dan más agarre a la hora de que se inserta básicamente en cualquier cosa. Aunque la cosa sea blanda, de todas maneras este aguijón no permite que sea retirado de una manera limpia y por lo tanto, bueno, pues cuando la abeja vuela, pues deja ahí medio estómago y sin remedio se muere. ¿Cuántas abejas son necesarias que le piquen a una persona para que la persona se muera? Se ha calculado que si uno pesa 60 kilos, como dice acá, y si le pican 600 abejas, o si recibe 600 picaduras, entonces eso será suficiente para que la persona muera. Menos picaduras probablemente causen una reacción alérgica si la persona tiene esa susceptibilidad a las picaduras, pero realmente es muy poca el porcentaje de personas que tienen susceptibilidad o que son alérgicas al veneno, ¿no? Se ha calculado también que la dosis letal para los humanos es esta que está aquí, 2.8 miligramos por kilogramo. Y si ustedes hacen la relación necesaria matemática, pues van a encontrar que con esta dosis, con 600 picaduras, es probable que la persona se muera. Sin embargo, afortunadamente nosotros no hemos trabajado con humanos, así que podemos poner dosis bastante grandes en los ratones y en las ratas, que por alguna razón son animales bastante resistentes al veneno de las abejas. Por aquí les puse otros datos. En los ratones, con una dosis de 6 miligramos por kilogramo, es probable que un ratón se muera. Y las ratas, no puse por ahí la dosis, pero las ratas aguantan menos. Las ratas, si uno les pone 4 miligramos por kilogramo, pues se mueren. Pero los ratones aguantan bastante bien. Y aún poniéndoles veneno purificado y por vía endovenosa, ¿sí? O sea, directito al sistema, los ratones aguantan muchísimo. Por eso los ratones han sido la especie favorita para estudiar casi cualquier cosa que tenga que ver con veneno de abeja. Las ratas pues también, pero ellas sufren más, tanto con la picadura como con el efecto sistémico que el veneno les produce. Y más adelante les voy a enseñar algunos datos con respecto de estas dos especies. Y como les decía, esta es una gotita más o menos, es lo que inyectan las abejas en cada picadura. Pues el veneno, visto desde el punto de vista bioquímico, realmente es un compuesto fascinante, muy complejo,
y muy interesante por la cantidad de cosas que tiene. En esta tablita que está acá, enlistamos solamente aquellos compuestos que han sido de alguna manera contabilizados. Entonces, espero que haya muchos biólogos por aquí, pero digamos, las cosas más interesantes que tiene el veneno son enzimas. Las enzimas son compuestos degradadores de algo, ¿sí? Y por ejemplo, pues tenemos la fosfolipasa A2, que es uno de los componentes mayoritarios del veneno, que es una enzima que degrada las membranas de las células. Entonces, resulta ser que cuando una abeja les pica, pues lo primero que tiene que hacer el veneno es llegar adentro de la célula. Y para llegar adentro de las células, pues lo primero que se tendría que hacer es abrir las membranas. Y para eso utiliza esta fosfolipasa. Y luego tiene varias otras que también tienen funciones básicamente desconocidas. Pero lo que sabemos de estas otras enzimas, producidas por otros sistemas, tal vez artificiales o como ustedes quieran y gusten, sabemos lo que hacen estas otras enzimas. La cuestión con el veneno de abeja es que parece haber alguna discrepancia con la función que podrían hacer estas enzimas en relación con lo que sabemos que hacen cuando la fuente es otra. Y eso ha llegado a pensar pues en efectos sinérgicos de las sustancias. Pero bueno, más adelantito hablaré más de ello. Y luego tienen un montón de péptidos. Los péptidos principales por el contenido o por la cantidad que tiene el veneno son la melitina y la apamina. Y luego vienen acá otros que están en cantidad muy pequeña, pero que sin embargo parecen ser bastante relevantes para el efecto que tiene el veneno en una picadura y también para otros efectos que han encontrado en las investigaciones que también son sumamente interesantes. Les hablaré de algunos de ellos más adelante. Y luego tiene otros compuestos como aminas, aminoácidos, azúcares, una cantidad increíblemente variada y grande de cosas. Aquí solamente listamos algunos, pero bueno, según hay más estudios que cada vez van enseñándonos qué más contiene el veneno, pues realmente es una cantidad ingente de cosas, muy, muy, muy variado. Y como les comentaba, la, digamos, variedad de cosas que pueden encontrarse en el veneno varía dependiendo de la estación del año y también dependiendo de la edad de la abeja. Pero aún así, hay compuestos que son los mayoritarios y que pueden ustedes observar en esta tabla. Por ejemplo, la melitina, perdón, constituye del 40 al 50% del peso seco del veneno. O sea, el veneno es casi, casi pura melitina y poquitas cosas más. Y luego, el que le sigue en importancia por la cantidad es la fosfolipasa, que constituye del 10 al 12 e inclusive algunos dicen que inclusive el 20% del peso seco del veneno es fosfolipasa. Y luego viene la apamina, que constituye pues más poquito, pero sin embargo todavía interesante, del 2 al 3%. Y este otro péptido que se llama el péptido desgranulador de los mastocitos, también del 2 al 3%. Entonces, independientemente de todo lo demás que se puede encontrar en el veneno de abeja, estos parecen ser los componentes principales: melitina, apamina, fosfolipasa A. Y bueno, vamos a considerar también este péptido desgranulante. Así que casi todo lo que se conoce con respecto al efecto del veneno de abeja en varios padecimientos
tienen que ver con esos tres componentes principales. De los demás casi no sabemos nada. Pero, pues sí, podemos saber o sabemos bastante de qué puede hacer la melitina, en qué nos puede ser benéfico, en qué no. También conocemos en qué nos puede servir la pamina y la fosfolipasa A. De todo lo demás, no sé, todavía no hay suficientes datos. Así que yo les voy a platicar de esos tres, básicamente. La melitina. La melitina tiene un efecto citotóxico, quiere decir que mata casi a cualquier célula que se le ponga enfrente. Pero también es la que probablemente tenga el principal efecto antiinflamatorio del veneno. También se le han encontrado propiedades antimicrobianas, aunque solamente para ciertos microbios, no en general. Y, por ejemplo, es curioso que la han puesto en contacto con Escherichia coli, que es una bacteria bastante común, y a E. coli no le hace nada. Sin embargo, Staphylococcus aureus, que es un bacilo, un coco, no sé, exactamente no sé. Pero lo que sí sé es que causa muchas infecciones, ¿sí? Entonces, la melitina es bastante eficaz para eliminar el Staphylococcus aureus. También es un inductor de apoptosis. Esto quiere decir que impulsa a las células a morir por mecanismos propios de la célula, lo que se llama el suicidio celular, ¿no? Entonces, también es un inductor de apoptosis. Y lo que es interesante es que ha mostrado esta capacidad en líneas tumorales. Por ejemplo, en tumores de cuello uterino, las células se mueren en presencia de melitina. Entonces, son de las cosas que luego dicen, oh, qué padre, ojalá. Bien. ¿Qué hay con respecto a la pamina? La pamina es una neurotoxina leve y aumenta la producción de cortisol en las células, en las glándulas adrenales. Esto quiere decir que este compuesto genera unas sustancias en el cuerpo que nos hacen tener esta reacción de huir o pelear, ¿no? Entonces, parece ser que esa es su función. Y también tiene un efecto muy interesante que se ha observado en neuronas con respecto a que bloquea ciertos canales que se llaman los canales SK, que son canales de calcio en las neuronas. El calcio adentro de las neuronas lo que hace es activarlas. Entonces, esta capacidad de bloquear los canales SK también sugiere varios usos que se le puede dar a la pamina en varias enfermedades neurológicas que tienen que ver con esos canales. Y por acá la fosfolipasa A2. Esta fosfolipasa es el compuesto que produce las alergias. También destruye las membranas celulares, produce inflamación y estimula la respuesta inmune. Y en estimular la respuesta inmune es que genera las reacciones alérgicas tan agresivas en la gente que es susceptible. Entonces, antes de que se les antoje ponerse una apiterapia, pues primero averigüen si son alérgicos o no. Así que, una certeza que se tiene es que el veneno de abeja es eficaz contra la inflamación crónica. Y casi yo diría que el 80% de los trabajos que se han hecho, serios, científicos, con veneno de abeja, es con respecto a cosas inflamatorias. Y aquí me voy a detener un segundo porque cuando uno dice inflamación, pues lo que luego imaginamos es un hinchazón, ¿no? Te golpeas el dedo gordo y dices, ay, es que se me inflamó. O, no sé, te quemas un dedo y dices, ay, es que se me inflamó, o te muerdes las encías, algo. Sí, esa también es inflamación aguda, de corto plazo. Pero la inflamación que es biológica y médicamente relevante es la inflamación crónica, que se llama de bajo impacto, ¿sí? Porque este mecanismo de inflamación
subyace a un montón de enfermedades humanas. Por ejemplo, el cáncer, por ejemplo, la obesidad, que no viene aquí en esta lista, pero la obesidad es un caso de inflamación crónica, ¿sí? Algunas enfermedades neurológicas como el Alzheimer, el Parkinson, la diabetes, sin duda alguna es una enfermedad que tiene un muy fuerte componente inflamatorio. La artritis, los desórdenes autoinmunes, algunos desórdenes cardiovasculares. Y entonces, ¿a qué le llamamos exactamente inflamación crónica? Bueno, pues resulta que la inflamación es producida por un montón de moléculas que salen de nuestras propias células. Este montón de moléculas que les menciono, pues son los mediadores inflamatorios, que se llaman citocinas, citoquinas, ¿sí? Aquí en las letras más grandes están los mediadores inflamatorios, que son, digamos, los disparadores de la inflamación o los que inician un proceso inflamatorio crónico de bajo impacto, como aquel que se observa en la obesidad, en la diabetes y en varias enfermedades neurológicas, como ya lo comenté antes, el Alzheimer o el Parkinson. Entonces, estas moléculas, como el TNF-alfa, el interferón gamma y varias interleucinas, son producto de células de nuestro propio cuerpo, que sean macrófagos, neutrófilos o linfocitos Th1. Son células del sistema inmune. Entonces, cuando por alguna cuestión las personas tienen pues alguna cierta susceptibilidad o han tenido muy grandes periodos de su vida con una mala alimentación o han tenido por muy grandes periodos de su vida una vida muy falta de ejercicio, pues entonces el cuerpo empieza a producir estos mediadores inflamatorios. Y entonces uno, a la larga de los años, pues presenta obesidad o diabetes, o se dice que también cáncer, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estas moléculas inflamatorias también aparecen en enfermedades reumáticas, como la artritis, por ejemplo. O también en las enfermedades osteoartríticas. En varias de ellas aparecen estas moléculas, ¿no? Para contrarrestarles, bueno, pues el cuerpo también produce antiinflamatorios naturales, que son otro montón de citocinas. Sin embargo, me voy a referir a estas de acá. ¿Qué pasa con ellas en relación con el veneno de abeja? Pues resulta ser que la melitina, uno de los principales componentes del veneno de abeja, bloquea la producción de estas moléculas proinflamatorias. Esto se sabe por varios estudios que se han hecho en modelos animales. Como les decía, pues aquí como que no hay mucha manera de estudiar todos estos procesos en humanos, porque los tendríamos que sacrificar para sacar sus células y ver qué sucede con ellas después de que uno les puso compuestos como este tipo. Así que lo sabemos por estudios en animales, en ratas y en ratones. Sin embargo, pues no deja de ser muy interesante, muy alentador que este compuesto bloquee toda la producción de muchas de esas moléculas proinflamatorias. Esto quiere decir o sugiere que podría utilizarse para controlar la inflamación en varios padecimientos. Y en los que se ha demostrado, insisto, en modelos animales, es en padecimientos que involucran inflamación de la piel, de algunas venas, o más bien de la aorta, del hígado y del tejido neuronal. Se me pasó antes comentarles las enfermedades inflamatorias de la piel, porque esas son bien evidentes. Por ejemplo, el acné es una enfermedad inflamatoria de la piel. Entonces, en todas ellas parece funcionar perfecto la melitina para contrarrestar la producción de moléculas proinflamatorias. Aquí la cuestión es de que tampoco podemos decir que es una cura,
contra las enfermedades inflamatorias. ¿Por qué? Porque después de cierto tiempo de haber puesto este compuesto purificado, o sea, no todo el veneno, sino solamente la melitina que se puede extraer de manera más o menos fácil, después de cierto tiempo, pues el efecto desaparece. Esto quiere decir que probablemente se necesiten varias dosis continuas de melitina para poder tener un efecto a largo plazo. Eso es así como que lo malo. Lo bueno, lo interesante es de que el efecto está demostrado. Le podemos creer, ¿no? De que la melitina sirve bastante bien para controlar la producción de moléculas proinflamatorias relacionadas con inflamación en la piel, en la aorta, en el hígado y en el tejido neuronal. Eso es muy llamativo, interesantísimo. Ahora bien, se ha demostrado este efecto tanto con la melitina aislada como con el veneno completo. Y por alguna razón parece funcionar mejor el veneno completo que la pura melitina. Obviamente ustedes pueden encontrar en el mercado tanto veneno completo como los componentes aislados, ¿no? Pero funciona mejor el veneno completo que los componentes aislados. Bueno, entonces, también lo que se puede observar es que el veneno tiene efectos analgésicos en relación con la inflamación crónica. Yo creo que cualquiera de nosotros que ha sufrido un padecimiento que involucra inflamación sabe que duele. Por ejemplo, la osteoartritis duele muchísimo. ¿A quién no le han dolido, por ejemplo, las rodillas? Porque se quedan sin el preciado líquido de las rodillas, que no vayan a caer en el hospital porque se lo roban. Duele muchísimo, ¿no? Cualquiera que haya pasado por un fenómeno artrítico sabe que el dolor es terrible, ¿no? El cáncer produce dolor neuropático, también mediante mecanismos inflamatorios. Entonces, otra de las novedades, digamos, del veneno de abeja es que también tiene un efecto demostrado de analgesia. Bloquea las vías de dolor. Eso también es muy interesante. De aquí yo les quise compartir este artículo precisamente en varios casos de osteoartritis, básicamente en el dolor de la rodilla. Me pareció interesante porque yo creo que todo el mundo le ha dolido la rodilla en algún momento de su vida. Y es uno de los procesos inflamatorios más comunes en los adultos, no sé, mayores de 50 años, ¿no? Sobre todo si hemos sido poco dados al ejercicio en nuestra juventud. Este estudio es sumamente interesante porque agarraron, no sé cuántos adultos, no recuerdo, pero eran muchísimos, ¿no? Tenían 300 personas a las que les pusieron veneno de abeja, que son estas barritas con puntitos. Y luego tenían un poco más de 200 personas a las que les pusieron un placebo, que en este caso era pues el medicamento que se les da regularmente para tratar este tipo de dolores. Después de 15 semanas de estarles poniendo el tratamiento, ya sea veneno de abeja o el medicamento típico, fíjense ustedes la cantidad de personas que reportaban una mejoría en su dolor. Les dejaba de doler bastante bien. Y si ustedes suman las que decían que se sentían muy bien con las personas que decían que se sentían bien, pues entonces el porcentaje de personas que mejoraron en este estudio en particular con veneno de abeja es grandísimo. Tal vez muy parecido a las que mejoraron con el medicamento que se les da normalmente, ¿sí? Sin embargo, el hecho de utilizar un producto natural también mejoró otros aspectos de la vida de las personas. ¿Y cuáles eran los aspectos que mejoraban? Pues, por ejemplo, las gastritis, porque los medicamentos que se les da para controlar el dolor,
pues también incidían en cuestiones de gastritis. Entonces les tenían que dar otro medicamento para controlar las gastritis, etcétera, etcétera. Y con el veneno no, ¿no? Entonces, realmente este estudio me pareció interesante. Hay muchos otros, obviamente, sobre la misma tónica, pero este me parece interesante porque fue hecho en humanos y es relativamente nuevo y la mejoría que se notó es bastante interesante. ¿Cuál fue el mecanismo biológico para controlar el dolor? Pues quién sabe. Eso no se sabe todavía. Por acá puse algunas reflexiones de las personas que hicieron el estudio. Ellos piensan que lograron controlar el dolor mediante la presencia de este péptido, el de granulante de mastocitos. Aunque también piensan que pudo participar otro que se llama adolapina, que también está presente, y pues sugieren que el veneno también tiene inhibidores de prostaglandina. Las prostaglandinas pues son algunos mediadores por ahí de dolor. Entonces, otra cosa que podemos decir de cierto es que el veneno sirve para controlar la inflamación y el dolor. Eso parece una certeza, ya. Ahora bien, el veneno ha funcionado mejor si ustedes lo ponen en una jeringa y se lo inyectan en las personas. No necesitan a la abeja, que es uno de los mitos que existen y que por ahí puse al final. Bueno, entonces, esta es una lista de los efectos que pudiera tener la fosfolipasa A2, ¿sí? Y en el que destacan, para no detenerme en esta tabla que es bastante compleja, destacan, por ejemplo, un efecto nociceptivo. La nocicepción es la capacidad que tiene nuestro cerebro de obtener información de estímulos nocivos. ¿De acuerdo? Entonces, parece ser que la fosfolipasa 2 aumenta esa capacidad de que el mismo cuerpo advierta estímulos que pueden ser nocivos. ¿De qué estoy hablando? Bueno, hay algunos estudios que sugieren que la presencia de fosfolipasa 2 en el sistema biológico, en un cuerpo, un ratón o una rata, puede ser capaz de aumentar la perspicacia que tiene el propio cuerpo de darse cuenta que hay células cancerosas en algún lugar del cuerpo. ¿Y cómo puede ser esta alarma? Pues con dolor. Pero para eso tiene que estar presente la fosfolipasa A2. Entonces lo que se ha hecho es que se le inyectan a los ratones y luego le inducen cáncer o la presencia de células cancerosas. Y entonces en el lugar en donde indujeron la presencia de células cancerosas se empieza a inflamar y hay dolor. Y entonces por eso se cree que puede aumentar los efectos nociceptivos. Bueno, también tiene algún efecto antiinflamatorio no tan claro como la melitina. Y también podría parecer que protege a las células del daño neural, a las células del cerebro. Algunos han encontrado algunos efectos antitumorales y algunos efectos antiparasitarios, aunque estos trabajos de efectos antitumorales y antiparasitarios son publicaciones que han aparecido una o dos. No parece ser así como que muy real. Sin embargo, la fosfolipasa 2 tiene otros efectos como molécula aislada que son interesantes y que tienen que ver con protección de las neuronas. Entonces, la apamina que ya mencioné por ahí antes, me voy a detener otra vez en ella, porque cuando está presente en el cerebro, este compuesto impide la muerte de ciertas neuronas que están en un lugar que se llama la sustancia negra. Estas neuronas son las culpables cuando se mueren de que las personas tengan Parkinson. Y por algunos años nosotros hemos estado estudiando
la neurobiología de esta enfermedad. Entonces, cuando nos topamos con el veneno de abeja, bueno, pues dijimos, vamos a ponerle veneno de abeja a nuestras ratas parkinsónicas a ver qué sucede. Obviamente lo que nosotros esperábamos, pues es que los efectos o los rasgos parkinsónicos no fueran tan fuertes en estos animales. Rápidamente les explico cómo lo hicimos. Hay una droga que se llama 6-hidroxidopamina, que cuando se pone en el cerebro de ratas y ratones les produce Parkinson, o un estado que nosotros llamamos parkinsónico, porque remedia algunas características de la enfermedad sin necesariamente ser igual a la enfermedad de los humanos. Este modelo animal ha sido muy útil para estudiar el efecto de drogas, como por ejemplo la L-Dopa, que es el medicamento que se les da a las personas que tienen Parkinson, y por supuesto veneno de abeja o cualquier cosa que a ustedes les interese probar y que ustedes piensen que va a ser benéfico para el Parkinson. Es un modelo animal bastante noble que admite la prueba de cualquier medicamento. Así nosotros inducimos estado parkinsónico en ratas y ratones. Entonces, lo que les puedo platicar, también es cierto porque me consta, es que el veneno de abeja completo, ¿sí? No apamina, no melitina, no fosfolipasados, completito. Se lo metimos a las ratas y lo que observamos fue que disminuye una conducta típica de los animales parkinsónicos, que es dar vueltas sobre su propio eje. Una rata normal, cuando ustedes la ponen en un campo circular como este que están viendo aquí, este ratón, pues lo que va a hacer es, pues deambula, ¿no? Por acá. Una rata que está parkinsónica con la droga que les comenté antes, lo que va a hacer es que da vueltitas de aquí bien apretadas sobre su propio eje. Es una conducta típica que nos dice, por un lado, que la rata está parkinsónica y por otro lado, que está parkinsónica porque se le murieron las células de la sustancia negra. Está pasando el chatarrero por mi banqueta. Bueno, cuando nosotros ponemos veneno de abeja, que es esta barrita de acá, lo que vemos es que la rata ya no gira. Básicamente ya no gira. Se comporta igual que una rata normal. Y cuando fuimos a ver qué pasaba con las neuronas de su sustancia negra, pues lo que vimos es que se recuperan bastante bien. Esta es una rata que tiene 6-hidroxidopamina, y pues si cuentan las neuronas van a ver que son menos que esta rata que es control, pero si le ponen veneno, lo que encontramos es que inclusive hay más neuronas. Entonces, parece ser que este veneno de abeja es un neuroprotector, al menos para estas neuronas. Para otras no lo sé, pero para estas sí. También sucede lo mismo en ratones. Los ratones no giran, pero lo que sí hacen es que cuando están parkinsónicos no pueden voltear para un lado. Entonces, por ejemplo, estos ratoncitos que les pusimos la droga para producir Parkinson, nada más podían voltear a su lado derecho y no para el izquierdo, ¿sí? Entonces, la prueba es una prueba de corredor en la que les ponemos galletitas en estos pequeños platitos que están aquí y luego observamos de qué lado los ratones se comen las galletas. Si son parkinsónicos, nada más se las pueden comer del lado derecho. Del otro lado no pueden. Y lo que observamos de este lado, que también fue muy, muy interesante, es que los ratones parkinsónicos son estos. Obviamente no pueden voltear, no pueden recuperar del lado izquierdo. Se viene la barra para abajo. Y luego les pusimos L-Dopa, que es el fármaco que se utiliza para tratar el Parkinson. Entonces, ciertamente sí se recuperan un poco, ¿sí? Pero no llegan al nivel del control. Pero vean, cuando les pusimos veneno, el veneno funciona mejor que el fármaco. Cuando les ponemos veneno, entonces los ratones son capaces de recuperar mejor de los dos lados, inclusive mejor que con el fármaco. Y bueno, esto lo acabamos de demostrar poniendo las dos cosas, ¿no? Si fuera un efecto sumativo, pues esta barra andaría por acá, pero no. Es lo mismo ponerle veneno de abeja
que ponerle L-Dopa a los ratones. Estoy hablando de ratones. ¿Sí? Entonces, esto nos emocionó muchísimo porque imaginen ustedes que en humanos esto pudiera repetirse. Entonces, se evitaría muchísimo de los daños colaterales que hace la L-Dopa. Después de varios años de estar utilizando, pues las personas le salen, como dicen, más caras las albóndigas que el caldo que las albóndigas, perdón. Porque la L-Dopa tiene un montón de efectos secundarios indeseables. Entonces, en los ratones funciona perfecto el veneno de abeja para contrarrestar el estado parkinsónico. Y este también es otro resultado que nos emocionó muchísimo. Las personas que tienen Parkinson tienen un temblor en las manos continuo. Y a veces ese temblor se hace tan fuerte que las personas no pueden ni comer, ¿no? Porque la cuchara les tiembla y son incapaces de sostener casi nada. Entonces, nosotros quisimos remediar esta condición dándoles a las ratas, estas son ratas, espagueti. El espagueti es un tubito muy delgado. Entonces, si los animales no tienen capacidad motora fina suficiente para sostener el espagueti y comerlo, pues se les cae. Y cuando las ratas están parkinsónicas, que es el caso de esta rata muy anaranjada, no pueden sostener el espagueti, no se lo pueden comer, ¿sí? Y por más que tratan, esta es la manera típica en que las ratas agarran el espagueti, por más que tratan, inclusive agarrándolo de otra manera, no sé, N cantidad de cosas, estrategias que las ratas buscan para poderse comer el espagueti, pues no lo pueden hacer. Y muchas de ellas tantas veces se les cae que terminan pues abandonando el intento, ¿verdad? Entonces, esto fue lo que nosotros medimos en este experimento. Estas son las ratas normales que no tienen nada, se pueden comer el espagueti rapidito, ¿no? Además son muy ávidas, los comen bastante rápido. Las ratas parkinsónicas, pues fíjense ustedes todo lo que duran. Estos son segundos. Para una rata comerse un espagueti en 200, 300 segundos es demasiado. Pierden el interés y lo tiran. Pero cuando les pusimos veneno de abeja, recuperan esa capacidad. E inclusive son capaces de comerse el espagueti más rápido que una rata normal. Eso también nos gustó muchísimo el resultado, porque es algo que no esperábamos. Yo al principio realmente decía, no, pues no vamos a lograr nada, va a ser una pérdida de tiempo y toda la cosa, pero realmente los resultados que hemos obtenido en estas ratas han sido muy llamativos. Y como les comenté, funcionan mejor con veneno de abeja normal. Y también encontramos que se mejora la memoria y el aprendizaje en los ratones parkinsónicos. Hemos hecho varios experimentos conductuales que implican memoria y que implican aprender cosas. Y en estos ratones también, cuando les ponemos veneno de abeja, se mejora muchísimo el aprendizaje y la memoria. Es un experimento muy bonito que por ahí hizo Marco Antonio, en donde les ponen juguetes a los ratones. Entonces, básicamente lo que le preguntamos a los ratones es si se acuerdan, si el juguete ya lo conoce o no. Es una prueba que se llama de reconocimiento de objetos. Y básicamente lo que indica esta gráfica de acá es nuevamente lo que vimos anteriormente con el L-Dopa. Los ratones parkinsónicos son incapaces de acordarse que un juguete ya lo conocen. Pero cuando les ponemos veneno, mejora la capacidad de recordar que ese juguete ya lo vieron. Y nuevamente, el veneno parece funcionar mejor que el fármaco. Eso es llamativo, ¿sí? Si le pongo tanto veneno, o sea, sumada las dos cosas, veneno y L-Dopa, pues no hay una mejoría más grande que con el puro veneno. Esto es también sumamente interesante, es básicamente lo que vemos en este experimento. Los ratones con veneno de abeja tienen una mejor memoria que aquellos a los que les pusimos L-Dopa.
Bueno, así que lo que es verdad del veneno de abeja, y podemos casi meter las manos al fuego por ello, es ciertamente el veneno de abeja ha presentado efectos antiinflamatorios potentes, inclusive en humanos. Y también ha tenido un buen resultado como analgésico en padecimientos osteoartríticos o padecimientos de dolor neuropático. Eso es cierto. Lo que parece ser cierto, ¿sí? Y en eso estamos nosotros y un montón de grupos de investigación en el mundo, para que deje de ser así como que la duda y tener toda la certeza, es que funciona para mejorar la nocicepción. También es muy probable que tenga efectos neuroprotectores. Nosotros lo hemos demostrado en estas células de la sustancia negra, otros lo han demostrado en otras células también de cerebro. Parece ser cierto, ¿sí? Y también parece ser cierto que ciertamente mejora las capacidades de memoria y de aprendizaje en animales que han sido dañados, no en personas normales, comunes y corrientes, eso no lo sabemos, ni en animales que no han sido dañados, pero cuando tienen un daño en el cerebro que disminuye la memoria y el aprendizaje, el veneno parece remediar esas carencias. Eso es lo que es cierto. Entonces, pues si es también bueno, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no utilizamos más el veneno de abeja como un paliativo de dolor o como un, pues sí, paliativo de inflamación crónica? El problema es que faltan estudios serios, ¿sí? Metodológicamente conducidos y que sean reportados por los canales científicos que debe de ser. Porque, bueno, pues yo sé que hay muchos, pues, ¿qué les puedo decir? Como clínicas o lugares en donde se ofrece la apiterapia, ¿sí? Y yo sé que esos lugares, pues en algunos casos tienen buenos resultados, con algunos padecimientos, con algunas personas. Pero lo que falta es que reporten eso, que hagan estudios, no sé, con sus controles, con sus dobles ciegos, para tener una certeza de que la terapia con veneno funciona. Lo que se necesita es documentar y que no queden las cosas así como observaciones personales o fortuitas, ¿sí? Necesitamos saber exactamente qué porcentaje de personas se alivian y de qué se alivian. Pero también necesitamos saber cuál es el porcentaje, ya me agarró la dislexia, también necesitamos saber cuál es el porcentaje de personas que no se alivian. Por eso, el uso del veneno de abeja no ha llegado a permear en la clínica, por ejemplo, ¿no? O no ha llegado a popularizarse como una estrategia verdadera. Por eso, porque falta documentar. Y como les comento, muchas de las veces lo que se tiene que documentar son los casos donde no hay éxito. No tanto nada más presumir aquellos que sí se curaron o aquellos cuyo dolor disminuyó. Necesitamos saber en qué condiciones estaban esas personas. Y necesitamos saber cuántos no se curaron, por qué no se curaron, en qué condiciones estaban los que no se curaron. Entonces, existe, en Estados Unidos, por supuesto, aquí en México todavía no existe tal cultura, un sitio en donde se registran los estudios clínicos, ¿sí? Y aquí está la dirección de donde están registrados. Entonces, cuando se registran los estudios clínicos en este lugar, la gente puede ir a documentar qué, cómo, por qué se hicieron las cosas. Eso es lo que falta, ¿sí? Yo a estas alturas realmente ya no tengo duda de que ciertamente el veneno funciona. Quisiera saber para qué más funciona, aparte de lo que yo he podido investigar. Sin embargo, lo que falta es la conducción de estudios serios y documentados.
Yo creo que esa es la cuestión. Para comentar esto, fíjense, yo hice una revisión con la palabra clave apiterapia, que incluyó todos estos años, desde 1975 hasta 2020. ¿Sí? Y lo hice en una base de datos, pues, donde consultamos los trabajos científicos en todas las áreas de la medicina. Y fíjense la escasez de estudios que se han reportado con apiterapia. Muy poquitos realmente. Y si ustedes le ponen veneno de abeja y apiterapia, pues son menos. Entonces, lo que falta es información. Y lo que falta, pues entonces, serán personas que se comprometan en estudios de esta naturaleza. Y también necesitamos que escale a la fase clínica. Nosotros somos biólogos, no tenemos ni la preparación ni los permisos necesarios para estudiar con humanos, pero eso es lo que falta. Eso es lo que falta. Y la otra cosa que quiero llamar su atención es en lo siguiente. Se supone que todo animal con aguijón tiene veneno. Y nosotros creo que nos estamos quedando cortos porque nada más hemos analizado el veneno de Apis mellifera, ¿sí? Yo tengo la teoría vaga, tal vez, de que si el veneno es más agresivo, probablemente tenga efectos más llamativos, más grandes, más intensos sobre las cosas que nosotros estamos queriendo estudiar. Las avispas también tienen aguijón y por lo tanto también tienen veneno. Y un montón de abejorros también tienen aguijón y por lo tanto también tienen veneno. Entonces es muy probable que en estos animalitos nosotros tengamos un reservorio natural de sustancias que pueden ser muy benéficas para las cuestiones, probablemente solo de inflamación, eso no lo sé, pero si nosotros logramos controlar la inflamación con este tipo de sustancias, pues ya sería bastante ganancia para la humanidad. Entonces valdría la pena, ¿no? Ir a averiguar qué pasa con el veneno de avispas, de abejorros, aparte de Apis mellifera. Entonces, para terminar esto en conclusión, lo que yo les puedo decir es que el veneno es un compuesto muy complejo. Y según lo que se ha visto, es muy probable que haya una sinergia entre sus componentes, de tal manera que resulta mejor utilizar un veneno completo que partes del veneno, que solo apamina o que solo melitina. Parece funcionar mejor el veneno completo. Las capacidades terapéuticas, como les comenté, son muy prometedoras, al menos en modelos animales. Los resultados en los modelos animales en algún momento tendrán que escalar a la parte clínica, a los humanos, y esperemos que haya mucha gente interesada en este tipo de estudios. Obviamente se requiere una mejor caracterización de los mecanismos biológicos que participan en los efectos que hemos visto del veneno de abeja. Tenemos que explicarlos, tenemos que saber exactamente cómo y por qué funciona la cosa, ¿verdad? Para no quedarnos solamente en la anécdota. Tenemos que estudiar cuáles son los mecanismos biológicos por los cuales este veneno resulta tan bueno, ¿verdad? Obviamente ya lo dije, se requiere realizar ensayos clínicos y sobre todo registrarlo y explorar la riqueza biológica del grupo de las abejas y también de las avispas. Eso invita a explorar las posibilidades. Y yo espero que me alcance un poco la vida para ver un poquito más allá de Apis mellifera. Y bueno, los mitos. Los mitos. Yo no quise poner muchos mitos porque no conozco muchos en primer lugar. Tuve que averiguar ahí un poquito con algunas personas, hacer un poquito de búsqueda en internet. Y bueno, los que yo conozco como mitos, tal vez ustedes puedan comentar algunos otros, ¿no? Las leyendas dicen que la peste y el cólera pueden ser curados con veneno de abeja, con picaduras de abeja. Es totalmente mentira. Si quieres mejorar el metabolismo del sistema nervioso, o sea, de tu cerebro, pícate con abejas. Eso no es verdad. También se dice que el veneno de abejas es más potente
Algunos me dijeron que hasta 100 veces como antiinflamatorio que la cortisona. Eso tampoco lo sé. Me parece que es a nivel de mito, no sé. Y luego recientemente salió ahí por ahí un chisme de que el veneno de abeja cura el SIDA. Eso no es cierto. Y tampoco el cáncer. Tampoco es cierto. Otro mito es que el veneno de abeja solo funciona si viene directo de una abeja. Tampoco es cierto. Te lo puedes inyectar con una agujita y ya. Y el otro que no alcanzó a ver, sí, que el veneno funciona como Botox natural. Eso tampoco es cierto. Lo que va a pasar es que, pues cuando te picas, se produce un efecto inflamante que te va a desaparecer las arrugas, pero no funciona como Botox natural, para nada. Y creo que fue todo lo que yo quería compartirles en esta charla. Y quedo abierta pues a sus preguntas, comentarios. ¿Qué mitos conocen ustedes?